Queridos amigos, bienvenidos de nuevo a este encuentro nuestro de los sábados, dedicado a la lectura y exploración de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picaretta. Me gustaría dedicar el episodio de este sábado a un tema bastante particular. Después de haber visto algunas virtudes en episodios anteriores, como la virtud de la fe, la esperanza, la caridad, las 3 virtudes teologales, y el sábado pasado, la de la humildad. Antes de continuar nuestro camino de inspiración a través de las virtudes en los escritos de Luisa, quisiera en cambio hacer una pausa y mirar y leer algo sobre la relación entre Jesús y Luisa. Escucharemos algunos pasajes nuevamente tomados del segundo volumen de sus escritos, donde esto se manifiesta. Surge el tipo de relación que existe entre Jesús y Luisa, una relación muy intensa, profunda, una unión entre ellos, pero también una de sufrimiento debido a la separación y sobre todo a la privación. La experiencia espiritual de Luisa, como todas las experiencias espirituales de los místicos, se caracteriza por el elemento de la privación, de la ausencia de Jesús, lo que provoca este sufrimiento interior, este anhelo constante de encontrarlo. Esto es típico. Y así también Luisa vive esta experiencia. A veces tendremos la oportunidad de escuchar durante la lectura de estos pasajes cómo Luisa quedaba amargada por esta ausencia, por esta privación. Ella lo llama la privación de Jesús. Y muchas veces incluso se molestaba, refunfuñaba, se quejaba a Jesús porque no se dejaba ver. Pero luego, cada vez que volvía a encontrarse con Jesús, todo volvía a la calma y se restauraba esta profunda unión entre ella y Jesús. Así que hoy realmente me gustaría leer algunos pasajes, específicamente sobre la descripción de la relación que Luisa experimentó con Jesús y que Jesús experimentó con ella. Me gustaría comenzar con este pasaje del 3 de junio de 1899, donde empieza precisamente con esta observación de que Jesús no llega. Y hay esta ansiedad en Luisa, este deseo de buscar a Jesús, de anhelarlo en su corazón. Esta mañana me encontré en un mar de aflicción porque Jesús aún no había venido. Sentí un dolor tan grande que era como si me arrancaran el corazón. Cuando el confesor vino a llamarme a la obediencia, es decir, a despertarme por la mañana, porque tenía que celebrar la Santa Misa, y Jesús, sin siquiera mostrar una sombra de sí mismo, como suele hacer, porque cuando no viene, al menos muestra una mano o un brazo, especialmente cuando es un día para recibir la comunión, como esta mañana Él mismo viene, me purifica y me prepara para recibirlo sacramentalmente. Esto es muy hermoso. También dedicaremos un episodio específicamente a cómo Jesús prepara a Luisa para la comunión. La relación entre Jesús y Luisa es tan profunda e incluso podría decir exclusiva que es el mismo Jesús quien interviene y prepara todo lo necesario para que este encuentro entre ella y Jesús pueda tener lugar incluso en la comunión. Recordemos que Luisa recibió este indulto del Papa que le concedía permiso para tener misa, celebrada en casa todos los días. Y cuando Luisa recibía la comunión después de que terminaba la misa, necesitaba 2 horas para hacer su acción de gracias. Y esto nos ayuda a entender cómo el encuentro con Jesús en la Eucaristía era una reunión fundamental. Era el primer encuentro del día. Apenas se despertaba, se celebraba la misa y ese encuentro estaba destinado a marcar todo el día. Era el momento más importante de su día. Y por eso esas 2 horas después de recibir la comunión eran necesarias para que ella diera gracias, saboreara y viviera profundamente en lo más íntimo de su ser, el encuentro con Jesús en el sacramento.
Y así Jesús la prepara precisamente de esta manera, es decir, la prepara para que comprenda cuán importante es el encuentro con Él en la Eucaristía. Y esto, queridos amigos, también debe ser importante para nosotros. Debemos tratar de superar esa tentación de recibir la comunión simplemente por devoción. En cambio, debemos cultivar, tal como nos enseñan los santos, el deseo constante, el anhelo de encontrarnos con Jesús, que la comunión no debe hacerse por costumbre, sino vivirse como un encuentro, como un momento importante en nuestras vidas. Después de todo, incluso los evangelios nos lo dicen, especialmente en este tiempo de Pascua, hemos escuchado muchos de ellos, que el encuentro con Jesús es decisivo para una experiencia de fe. Basta pensar en la historia de Jesús resucitado con los discípulos, lo que se dice antes de ese encuentro y lo que sucede después. Por ejemplo, los discípulos de Emaús. Jesús está con ellos, pero no lo reconocen. Pero en el momento en que lo encuentran en la fracción del pan, es decir, en la Eucaristía, entonces, como dice el Evangelio, se les abrieron los ojos, lo vieron y lo reconocieron. Esto también es cierto en nuestra experiencia espiritual. Así debería ser, tal como lo fue para Luisa. El encuentro con Jesús en la Eucaristía es decisivo, es fundamental para su camino de fe y debería ser igual para nosotros. Por eso, continúa Luisa, me decía a mí misma, esposo, santo, adorable Jesús, ¿por qué no vienes tú mismo a prepararme? ¿Cómo podré recibirte? Pero mientras tanto llegó el momento, el confesor llegó, pero Jesús no vino en absoluto. Qué dolor desgarrador, cuántas lágrimas amargas. El confesor llegó, pero Jesús no. Y el confesor me dijo, lo verás en la comunión y le dirás, por obediencia, por qué no viene y qué quiere de ti. Así después de la comunión vi a mi buen Jesús, siempre bondadoso con este notable pecador. Me transportó fuera de mí mismo y lo sostuve en mis brazos. Él era un niño. Completamente afligida, inmediatamente comencé a decir, mi hijito, mi único bien, mi bien, ¿por qué no vienes? ¿En qué te he ofendido? ¿Qué quieres de mí que me haces llorar tanto? Ya ves, Luisa, se atreve a dirigir estas palabras a Jesús. Pero se atreve no porque le falte respeto a Jesús, sino porque ya existe tal familiaridad entre ella y Jesús, y un vínculo tan fuerte que, cuando falta la presencia de Jesús, para Luisa se vuelve imposible vivir, porque Jesús es su vida. Y así, incluso esta manera de dirigirse a Jesús con estas preguntas que son un poco fuertes, incluso entre comillas atrevidas, no son señales de falta de respeto, sino más bien la expresión de un profundo deseo en su corazón de estar con Jesús. Y en el acto de hablar, el dolor era tan grande que, aunque lo tenía en mis brazos, seguía llorando. Pero incluso antes de terminar de decir la última palabra, Jesús, acercando su boca a la mía, derramó su amargura sin responderme una sola palabra. Cuando terminaba de derramar, yo comenzaba a hablar de nuevo, pero Jesús, sin prestarme atención, volvía a empezar a derramar. Después de esto, sin responder nada de lo que yo quería, me dijo, déjame derramar en ti. De lo contrario, así como he destruido otros lugares con granizo, así destruiré tus propias partes. Por lo tanto, déjame derramar y no pienses en nada más. Esta es la razón principal por la que Jesús no había estado viniendo. Él no venía a visitar a Luisa porque la justicia divina tenía que seguir su curso. Tenía que desahogarse, tenía que dar satisfacción a la justicia divina, la cual, ante el pecado del hombre, tenía que desahogarse. Pero presta atención, aquí está el papel de Luisa. Luisa cumple este oficio de alma. Como víctima, ella se ofreció totalmente al Señor para reparar los pecados de todos.
y el hecho de que Jesús derrame este líquido amargo, estas son las amarguras de los pecados de los hombres. Y precisamente porque son derramadas en Luisa, el pueblo es perdonado. De hecho, en la oración fúnebre que una señora escribió sobre Luisa en 1947, en su funeral, describió a Luisa con esta hermosa expresión: para rayos de la justicia de Dios, que resume su papel, este primer papel. Ella tendría dos roles en su vida: el primero, ser y ofrecerse como alma víctima para participar en los sufrimientos de Jesús con el fin de, junto con Jesús, reparar los pecados de los hombres. Y el segundo papel, que veremos mucho más adelante, es llevar a cabo, ella lo llama el papel de secretaria de la divina voluntad. Secretaria no en el sentido de alguien que organiza papeles, como lo entendemos, sino secretaria como aquella que guarda los secretos de la vida en la divina voluntad. Y también en el siguiente pasaje del 5 de junio de 1899, nuevamente partiendo de este estado de anonadamiento, aquí es donde Jesús comienza a explicarle cómo debe comportarse, qué deben hacer ella y Jesús. El estado de anonadamiento continúa, pero hasta tal punto que no me atrevía a decir una palabra a mi amado Jesús. Pero esta mañana Jesús, teniendo compasión de mi miserable estado, quiso Él mismo animarme. Y aquí está cómo, mientras Él se me aparecía y yo me sentía completamente anonadada y avergonzada ante Él, Jesús se acercó a mí, tan cerca que me parecía que Él estaba en mí y yo en Él. Esta expresión es muy hermosa. Recuerda la expresión del Evangelio: yo en ellos y tú en mí, y ellos en mí. Esto es la experiencia típica de la verdadera vida en Cristo, de la verdadera vida cristiana. La vida cristiana no es cuestión de simplemente obedecer o cumplir mandamientos, obediencia a los mandamientos. Más bien es sobre todo vivir una vida en comunión con Jesús. De hecho, Jesús dice en el Evangelio: si me amas, guardarás mis mandamientos. Ante todo está la relación, el vínculo que existe entre el hombre y Dios, entre el discípulo y su maestro, lo cual luego conduce a la obediencia, a la observancia de los mandamientos. Desafortunadamente, a menudo pensamos que es al revés. Si obedezco los mandamientos, entonces soy amado por Dios. Pero no, esto no es lo que Jesús quiere decir. Somos amados por Dios. Somos amados por Jesús porque somos suyos, porque venimos de sus manos. La manera en que podemos expresar esta unión con Jesús es observando los mandamientos. Eso es muy hermoso. Aquí Jesús dice: Él se ha acercado a mí. Luisa dice: Él se acercó tanto a mí, tan estrechamente, que me parecía que Él estaba en mí y yo en Él. Gracias. Y me dijo: hija mía amada, ¿qué sucede? ¿Por qué estás tan afligida? Cuéntame todo, y yo te satisfaré y remediaré todo. Y como seguía viéndome, como dije el otro día, viéndome tan mal, ni siquiera me atrevía a decirle nada, pero Jesús insistía: rápido, rápido, dime lo que quieres, no dudes. Y encontrándome casi obligada, estallando en lágrimas incontrolables, le dije: Santo Jesús, ¿cómo no voy a estar afligida cuando después de tantas gracias ya no debería ser tan mala? A veces, incluso en las buenas obras que trato de hacer, incluso en mis oraciones, mezclo tantas faltas e imperfecciones que yo misma me horrorizan. ¿Quién podría estar ante ti tan perfecto y santo? ¿Y quién podría? Y luego el tan poco sufrimiento comparado con antes tu larga demora en venir. Todo me dice claramente por la noche que mis pecados, mi oscura ingratitud, son la causa,
y que tú, enojado conmigo, me niegas incluso ese pan cotidiano que generalmente concedes a todos, que es la cruz, para que al final termines abandonándome por completo. ¿Podría haber acaso una aflicción mayor que esta? Aquí, Luisa, precisamente comenzando, desde esta experiencia de verse privada de Jesús, piensa que ha hecho algo mal y que el hecho de que Jesús no venga es consecuencia de su comportamiento equivocado. Y así repasa todo lo que ha hecho. Y pide perdón por todas sus oraciones, por todas las oraciones maldichas, por todos los pensamientos que ha tenido, porque piensa que Jesús no viene por esto. Pero Jesús no viene. Él no va donde está Luisa, no porque Luisa sea mala, sino porque Jesús quiere algo más de Luisa, lo cual ahora explica. Jesús, lleno de compasión por mí, me sostuvo cerca de su corazón y dijo, no tengas miedo. Esta mañana haremos las cosas juntos, así que yo supliré lo que te falte. Esto es lo que Jesús quiere hacer. Él quiere hacer cosas junto a ella. Y ella quiere hacer cosas junto a Jesús. Este actuar conjunto que es fundamental, es importante, será la clave que permitirá a Luisa comprender su vida en la voluntad divina. ¿Qué significa vivir en la voluntad divina? No significa hacer cosas para Jesús solo porque Jesús me lo pide, sino hacer cosas con Jesús. Ella debe dejar que Jesús actúe dentro de ella. Por eso, como dijo antes, Él estaba tan cerca que era como si yo estuviera en Él y Él en mí. La unión no debe experimentarse solo a nivel existencial, sino que también debe ser una unión, quiero decir, que se exprese en la acción, en vivir en la voluntad divina. Así que actuar junto con Jesús, hacer cosas con Jesús. Así que, continúa Luisa, al principio me parecía que Jesús tenía una fuente de agua y otra de sangre en su pecho. Luego, en esas dos fuentes, Él sumergió mi alma, primero en el agua y después en la sangre. ¿Quién puede describir cuán purificada quedó? Y cómo se embelleció mi alma. Después comenzamos a rezar juntos. ¿Ves? Ella empieza a vivir esta vida junto con Jesús. Esta es la vida cristiana. Repito, no es solo obedecer los mandamientos, no es solo observancia. La vida cristiana es una vida de relación con Jesús, de conexión con Él. Así que después comenzamos a rezar juntos. Cuando rezamos debemos rezar con Jesús, no rezar dirigidos hacia Jesús. Jesús debe entrar en nosotros y debemos rezar junto con Él. Hay otro pasaje hermoso en el volumen 11, donde Luisa, precisamente cuando habla sobre la oración en la divina voluntad, dice, esta mañana Jesús vino mientras Él estaba orando. ¿Y qué hice yo? Me puse al lado de Jesús y comencé a escuchar. ¿Cómo oraba Él? Y entonces comencé a orar con Él. Y esto es la oración. La oración no debería ser otra cosa que la expresión de una profunda unión que vivo con Jesús en mi corazón. Así que, dice Luisa, comenzamos a orar juntos, recitando 3 glorias al Padre. Y Él me dijo que hacía esto para suplir mis oraciones o adoraciones a la majestad de Dios. Oh, qué hermoso y conmovedor fue orar junto con Jesús. Mira, la oración es más hermosa cuando oramos con Jesús, no solo dirigiéndonos a Jesús, sino con Jesús, su oración y la nuestra juntas. Y después de esto, Jesús me dijo, no te preocupes por no sufrir. ¿Quieres anticipar la hora que he fijado, designado? Mis acciones no son apresuradas, sino que todo sucede en su debido tiempo. Lograremos todo en el momento adecuado. Judío. Luego,
continúa Luisa, por un hecho completamente providencial, de repente, mientras llevaban el viático desde la iglesia para otros enfermos, yo también recibí la comunión. Pero ¿quién puede describir todo lo que pasó entre Jesús y yo después de todo esto? Los besos, las caricias que Jesús me dio, es imposible decirlo todo. Me parecía que después de la comunión veía la hostia sagrada y ahora veía en la hostia la boca de Jesús. Ahora sus ojos, ahora una mano y luego se mostró completamente. Él me transportó fuera de mí misma y en un momento me encontré en la bóveda de los cielos y en otro me encontré en la tierra, entre los hombres, pero siempre junto a Jesús. Este es el fruto de nuestra oración, de nuestro recibir la comunión también. Verás, Luisa pudo vivir esta experiencia de comunión con el Señor porque comenzó a hacer las cosas con Jesús. ¿Cuántas veces recibimos la comunión, vamos a misa, pero aún sentimos esa distancia entre nosotros y Jesús? De hecho, pensamos que Jesús nos ha abandonado, que ni siquiera nos considera dignos de una mirada. Pero en realidad estamos equivocados porque no buscamos a Jesús de la manera correcta. Debemos buscar a Jesús, no porque queremos que Él nos escuche, porque eso es lo que queremos. Vamos a Jesús porque Él tiene que escuchar todo lo que tenemos que decirle. Pero Jesús no quiere eso. Jesús quiere vivir con nosotros, junto a nosotros, hacer las cosas juntos. Y Luisa nos está diciendo que precisamente porque ella comenzó a hacer las cosas con Jesús, en Jesús y a través de Jesús, fue cuando la comunión tuvo estos efectos extraordinarios. Él venía de vez en cuando repitiendo, «Oh, qué hermosa eres, mi amada. Si supieras cuánto te amo, y tú cuánto me amas». Y al oírle decir estas palabras, sentí tal vergüenza que pensé que me moriría. Pero aún así, tuve el valor de decirle, «Jesús, mi hermoso, sí, te amo mucho. Y tú, si de verdad me amas tanto, dime también que me perdonas por todo el mal que te he hecho, pero concédeme también la gracia de sufrir». Y Jesús, «Sí, Señor mío, te perdono. Y es mi deseo más profundo complacerte desbordando y vertiendo toda mi amargura en ti en gran y abundante medida». Es decir, Jesús vive esta unión con Luisa tan profundamente que la hace partícipe de todo, sus alegrías, su dulzura, su amor. Pero precisamente porque se trata de compartirlo todo con Jesús, también la hace partícipe de su amargura. Así, Jesús derramó su amargura. Me parecía que en su corazón tenía una fuente de amargura recibida por las ofensas de los hombres, y la mayor parte de ella se desbordó sobre mí. Entonces Jesús me dijo, «Dime, ¿qué más quieres?» Y yo dije, «Santo Jesús, te encomiendo a mi confesor. Hazlo santo y concédele también buena salud». Y luego, «¿Es realmente tu voluntad que este padre venga?» Y Jesús, «Sí». Y yo dije, «Si fuera tu voluntad, harías que así fuera para bien». Y él respondió, «Mantente tranquila, no trates de investigar demasiado mis juicios». Y en ese mismo momento me mostró la mejoría en la salud corporal de mi confesor y la santidad de su alma. Y añadió, «Tú quieres todo con prisa, pero yo hago todo a su debido tiempo». Después, le encomendé a las personas que me pertenecían y recé por los pecadores, diciendo a Jesús, «Oh, cuánto desearía que mi cuerpo pudiera romperse en los pedacitos más pequeños, con tal de que los pecadores se convirtieran». Y así besé la frente, los ojos, el rostro y la boca de Jesús, haciendo varios actos de adoración y reparación por las ofensas cometidas contra Él por los pecadores. Oh, cuán feliz estaba Él. Jesús estaba feliz y yo también. Luego, después de hacer que Jesús me prometiera que nunca me dejaría de nuevo, volví en mí misma y así terminó.
Esto nos da un ejemplo de cómo se desarrollaba la experiencia mística de Luisa. Era una búsqueda continua. Jesús, vivir con Jesús, actuar en Jesús. Y esto llenaba toda su vida de sentido, la cual, aparentemente, exteriormente, no dejaba ver nada. ¿Quién veía a Luisa desde fuera? A menudo veían a esta mujer sencilla acostada en su cama todo el día, sin levantarse nunca para caminar, sino trabajando constantemente en su encaje mientras descansaba en la cama. Se ganaba la vida entera con este trabajo, pero en realidad nunca salía de esa habitación tranquila. Sin embargo, en esa habitación, Luisa vivía hermosas experiencias en su encuentro con Jesús. Así, en el siguiente pasaje, escrito el 8 de junio de 1899, Luisa continúa explicando esta vida profunda vivida en unión con Jesús y también intenta explicar con mayor detalle exactamente cómo le sucedían estas experiencias místicas extraordinarias. Luisa escribe: ahora, cuando esto realmente sucede, me doy cuenta de que omití una parte, pero comienza justo aquí. Y continúa: este encuentro con Jesús, Luisa, quien toma este líquido y lo recibe de este pecho que la alimenta. Cuando esto sucede, al succionar del pecho, Jesús, el cuerpo, presten atención, no participa en absoluto. Y cuando me encuentro fuera de mí misma, parece que esto sucede solo entre el alma y Jesús. Y Él, siempre que quiere hacer esto, es siempre como un niño. Porque, como ya hemos repetido muchas veces, la dificultad para los místicos es explicar una experiencia mística de encuentro con lo divino usando el lenguaje humano. Y dado que el mundo divino no es el mundo humano, hay que saber cómo traducir esta experiencia usando un lenguaje humano que todos puedan entender. A menudo recurre a imágenes o paradojas. Eso, y si las miramos sin leerlas en este contexto, incluso podría hacernos sonreír un poco. Este acto de mamar de los pechos, por ejemplo. Luisa quiere explicar que no era algo físico. Era una manera de decir que ella recibía este alimento directamente de Jesús, y para explicarlo utilizó esta imagen. Es tan cierto que ella es el único alma en cada. Cuando esto sucede, siempre me encuentro o bien en la bóveda de los cielos o vagando por otras partes de la tierra, ya que, como he dicho a veces, al volver en mí, sentía un dolor en el lugar donde el niño. Jesús había mamado, porque a veces parecía que mamaba con tanta fuerza que sentía como si quisiera arrancarme el corazón del pecho. Así que sentía claramente un dolor. Y cuando mi alma volvía a mí, compartía ese dolor con mi cuerpo. Y esto, continúa explicando Luisa, también sucede con otras cosas. Por ejemplo, cuando el Señor me saca de mí misma y me hace participar en la crucifixión, el mismo Jesús me extiende sobre la cruz y me atraviesa las manos y los pies con los clavos. Siento un dolor tan grande allí que siento como si estuviera muriendo. Incluso aquí no debemos pensar que Jesús es tan malo, tan cruel, como para querer crucificar a Luisa. Esta imagen profunda muestra a Jesucristo crucificando a Luisa para demostrar que realmente quiere hacerla participar profundamente de toda su vida, incluso en el sufrimiento de su crucifixión. En otras palabras, esto representa una participación total y completa en su misión y sacrificio divinos. Es un hermoso signo de su unión espiritual. Esto, en Luisa, se encontrará en la experiencia de los estigmas que ya hemos mencionado. Son estigmas invisibles como los de Santa Catalina de Siena. En otros santos los estigmas eran visibles. Piensa en el Padre Pío, piensa en San Francisco. Muchos otros santos también fueron estigmatizados.
Depende de la experiencia espiritual, de la experiencia mística que esta gente tiene. Así también aquí, cuando leemos los escritos de los místicos, debemos tener mucho cuidado de no leerlos de manera literal, sino más bien mirar más allá de la intención de estas almas que solo desean describir una experiencia que es enteramente espiritual. Y los sufrimientos son sufrimientos espirituales que no hacen más que unir sus vidas cada vez más estrechamente a la vida de Jesús. Porque, escribe Luisa, luego al encontrarme de nuevo en mi propio cuerpo, lo siento muy claramente en mi cuerpo, tanto que no puedo mover los dedos, mi brazo, y así sucede con los otros sufrimientos en los que el Señor me hace partícipe, que si tuviera que describirlos todos, tomaría demasiado tiempo. Otro ejemplo, dice Luisa, también recuerdo que mientras Jesús hacía esto, succionando de los pechos, lo llevaba a su boca, pero en mi corazón sentía que eso que él succionaba lo extraía de mí. Tanto que mientras hacía esto, a veces sentía que me arrancaban el corazón del pecho y a veces, sintiendo un dolor muy agudo, le decía, querido mío, de verdad que eres demasiado atrevido. Hazlo con más suavidad porque duele mucho. Y él simplemente se reía. Lo mismo sucede cuando me encuentro recibiendo de Jesús y de su corazón. Cuando extraigo esa leche o sangre, tanto que para mí es como sacar del pecho de Jesús y así bebo de su costado. Voy a añadir una cosa más también. Ya que el Señor de vez en cuando se digna a verter de su boca la leche más dulce o a dejarme beber su sangre más preciosa de su costado, cuando hace esto, deseando sacar algo de mí, no extrae nada más que lo que Él mismo me ha dado. Es realmente fascinante considerar que, incluso cuando Jesús elige quitarme algo, no puedo evitar sentir que Él es quien lo hace. En realidad no se trata de quitar algo que verdaderamente nos pertenezca, sino de reclamar algo que es suyo propio y que nosotros hemos recibido de Él generosamente por un tiempo. Esto también es interesante y veremos que esto se explica con mayor claridad más adelante, cuando Jesús, aún hablando sobre la oración en la divina voluntad y especialmente sobre recibir la comunión en la divina voluntad, dice: cuando me comunico con el alma, ¿qué quiero encontrar? No quiero encontrar solo un alma bien dispuesta, sino que quiero encontrar dentro del alma a la que me doy o el alma que me recibe. Quiero encontrar otra versión de mí mismo y quiero encontrarme a mí mismo dentro de esa alma. Porque este es el propósito último y divino de caminar diariamente en comunión con Jesús. Es transformar nuestros corazones para reflejar el carácter y la naturaleza de Jesucristo, convertirse en verdaderos cristianos, encarnar realmente lo que significa ser fieles seguidores, y vivir como cristianos significa manifestar la presencia viva y la vida sacrificial de Cristo en todo lo que hacemos a lo largo de nuestro camino. Aquí Jesús hace que Luisa viva esto a través de estas experiencias, que ella explica lo mejor que puede, pero el significado más profundo es este. Luisa busca a Jesús y Jesús busca vivir en Luisa, y cuando estos dos deseos se encuentran es cuando nace la experiencia de amor entre ella y Jesús. Espero haber sido particularmente claro, pero en cualquier caso, este tema aparecerá a menudo en los escritos de Luisa, así que también tendremos la oportunidad de retomarlo con más calma. Concluyamos aquí y fijemos una fecha para el próximo mes, cuando continuaremos nuevamente con estos escritos. Para comprender mejor no solo la experiencia de Luisa, sino sobre todo, cómo la experiencia de Luisa puede ayudar a nuestra propia vida espiritual. Adiós a todos. Bendito seas Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y feliz domingo a todos hasta que nos volvamos a encontrar.